¿en qué tiempo estamos la iglesia ahora? ¿En qué tiempo estamos? Formúlese esta pregunta en su corazón: ¿en qué tiempo está la iglesia? Sencillamente tengo que decirle que estamos en el tiempo de la gracia, en la dispensación de la gracia. Estamos en un tiempo favorable. Ahora, si bien es cierto, si usted mira con los ojos naturales, mira el entorno nacional, mira el entorno mundial, se dará cuenta y la gente podrá decir: oh no, estamos en un tiempo bastante duro, difícil, estamos en un tiempo de decadencia. Sí es cierto, pero la iglesia no mira su futuro ni mira su vida de acuerdo a como el mundo la ve. Usted y yo tenemos que aprender a mirar a través del espejo de la palabra, o a través de la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Es decir, ¿en qué tiempo está usted, hermano? ¿En qué tiempo está la iglesia? Y esta palabra es determinante. ¿Por qué? Porque si decimos en qué tiempo estamos, tenemos que aprender por la revelación del Espíritu Santo, aprender a discernir los tiempos, movernos en los tiempos, alinearnos en el tiempo de Dios y mirar la palabra y darnos cuenta que estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo favorable. No miramos con los ojos de humanos, sino con los ojos de la fe. Amada iglesia, entonces, antes de poder introducir lo que es el tiempo de gracia o el tiempo de dispensación, o lo que usted ha escuchado que dice que es el dispensacionalismo, tengo que decirle lo siguiente: lo que está en la Biblia es lo que nosotros creemos. La palabra de Dios para nosotros es vida, es la regla fundamental, es el manual de vida, y todo lo que está en la Biblia nosotros lo creemos y jamás lo vamos a razonar. El mundo está creyendo otras cosas, el mundo se inclina a otras cosas, la iglesia se apega y se enfoca en lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice lo creemos y no lo razonamos. Si la gente cree en lo que dice el brujo, el hechicero, el santero, o cree lo que dicen los astrólogos, pues lo respetamos, mas no lo compartimos. ¿Por qué? Porque el creyente, el Hijo de Dios, cree lo que dice la Biblia. Para nosotros la Biblia es la fuente de vida. Segunda de Timoteo 3:16 es clave cuando dice: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por nuestro Dios sobrenatural. Y cuando decimos que es inspirada por Dios, ciertamente el hombre la escribió, pero es inspirada de Dios, vino del cielo. ¿Y la palabra para qué vino del cielo? Para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Quiero dejar este versículo como base para que usted y yo entendamos que nuestra vida se rige por lo que Dios dice, que nuestra vida prospera por lo que Dios dice, que nuestra vida va a ir de gloria en gloria por lo que la Biblia dice. Entonces, diga conmigo: yo creo. Más fuerte, diga: yo creo lo que dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, se cumplirá. Por la palabra existimos, por la palabra nos movemos y por la palabra usted es prosperado. Así que, amado hermano y hermana, estamos viviendo en el tiempo de gracia, en la dispensación de la gracia. El término dispensación, escuche esto, se califica como un ciclo donde Dios prueba la obediencia del hombre en su perfil, cómo ser leal, y lo traslada a una manifestación definida. La dispensación es el sistema que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana, donde ha demostrado su gracia. Hay dos palabras en el griego que significa diaconía, que significa servicio, o economía, que significa administración. Es decir, la dispensación o dispensacionalismo es un periodo de tiempo donde Dios administra, escuche esto, administra o da al hombre de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a la fidelidad que éste tenga hacia él. La Biblia menciona 7 dispensaciones. Vamos a mencionarlas nada más, mas no nos vamos a enfocar en ellas. La dispensación que la Biblia menciona como primera es el tiempo de la inocencia. La primera dispensación es la inocencia, que inicia en el Génesis, y esta cubre el periodo desde Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Y la promesa cuál fue? Que serían bendición, y Dios les dijo: fructifiquen y multiplíquense. La segunda dispensación es la posedénica. Después de Adán y Eva,
de que ellos pecaron, vino la dispensación o el tiempo de Dios o el periodo de Dios de la conciencia. La gente ya sabía lo que estaba haciendo. Demuestra que lo que la humanidad hará si se le deja a su voluntad y conciencia, lo cual ha sido contaminada por su heredada naturaleza pecaminosa. La promesa de Cristo, como la simiente, heriría a la serpiente en la cabeza. La tercera dispensación habla del gobierno humano, la cual inició también en el Génesis. Dios había destruido la vida sobre la tierra con el diluvio universal, salvando solamente a una familia, que era la familia de Noé, para reiniciar la raza humana. Y Dios les dijo las siguientes promesas. Dentro de algunas de ellas fue: Dios ya no maldeciría la tierra nuevamente. Sería establecida la ley de la pena capital. Nunca habría otro diluvio universal. Y la señal de la promesa sería el arco iris. Cada vez que vemos un arco iris, esos colores tan hermosos, es la señal de Dios de misericordia, donde indica que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Cada vez que vemos un arco iris, damos gracias a Dios por su pacto, por su promesa, por su misericordia. La cuarta dispensación es la promesa dada a Abraham. Comenzó con Abraham, continuó a través de las vidas de los patriarcas, y esa bendición nos alcanza todavía. En ti serán benditas las familias de la tierra. Esa bendición me alcanza a mí, alcanza a sus hijos y seguirá alcanzando a las generaciones que vengan después de nosotros. La quinta dispensación es la dispensación de la ley. Nada más a manera de estudio, duró casi 1500 años durante la dispensación de la ley, y Dios trató específicamente con la nación judía a través del pacto mosaico o la ley que se encuentra en el libro de Éxodo. La sexta dispensación es en el tiempo en que estamos viviendo. Pregunto nuevamente, ¿en qué tiempo estamos? En el tiempo de gracia, la dispensación de la gracia. Comenzó con el nuevo pacto en la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Esta era de la gracia o era de la iglesia ocurre, escuche bien, entre las semanas 69 y 70 que menciona Daniel. Comienza con la muerte de Cristo y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Aquí empieza lo bueno, hermano. Comienza con la muerte de Cristo y va a culminar con el arrebatamiento de la iglesia. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo de gracia. Esta dispensación es mundial e incluye tanto los judíos como los gentiles. La responsabilidad del hombre durante esta dispensación, ¿cuál es? Creer en Jesucristo y manifestar a Jesucristo. Repita conmigo, la responsabilidad de la iglesia en la dispensación de la gracia es creer en Jesucristo y manifestar al Hijo por medio de lo que hacemos y decimos. La séptima dispensación es el reino milenial. Mas quiero hacer énfasis nada más en el tiempo en que estamos. Y vuelvo a repetir, ¿qué es la dispensación? Sencillamente es donde Dios administra o da al hombre de acuerdo a su poder, a su soberanía y de acuerdo a la fidelidad del hombre hacia Dios. Son tiempos de Dios para cada época, para cada pueblo. Son tiempos que menciona la Biblia que se han dado, y a través de estos tiempos nos damos cuenta que el hombre ha fallado y Dios sigue mostrando su fidelidad. Aunque cada dispensación es diferente, se nos enseña algo o mucho al respecto. A veces hay personas que dicen lo siguiente: ¿cómo me hubiera gustado vivir en el tiempo de Moisés? ¿Cómo me hubiera gustado vivir en el tiempo de Abraham? ¿Cómo me hubiera gustado vivir en el tiempo de los patriarcas y los profetas? Y pues en alguna manera ellos lo dicen para ver ¿cómo se llama? Para poder experimentar lo que en ese tiempo pasó. No lo hacen con ninguna mala intención, pero tengo que decir lo siguiente: lo que ellos hablaron o profetizaron sencillamente era una sombra de lo que habría de venir. Ellos vieron de largo lo que usted y yo estamos viviendo. Ellos no alcanzaron muchas cosas porque Dios proveyó para nosotros en este tiempo de gracia que nosotros pudiésemos mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para mostrar en los siglos venideros su riqueza, su gloria, su gracia, su poder,
por medio de nosotros. ¿Quién? La iglesia. La iglesia es usted y yo, y por medio de usted y de mi persona, Dios da a conocer el misterio de su voluntad. Por medio de la iglesia, Dios da a conocer su múltiple misericordia, su múltiple grandeza. Dios da a conocer los misterios eternos. ¿Por qué? Porque Crónicas nos enseña, y esto lo digo nada más a manera de que usted lo tenga en referencia. Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Vamos a verlo acá en la pantalla, usted nada más lo lee. Segunda de Crónicas 29 dice: las cosas secretas, ¿a quién pertenecen? A Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros, para usted y para mí. ¿Me está escuchando? Las reveladas son para usted y para mí. Pero ¿para qué Dios quiere revelarme a mí su riqueza, su grandeza? Para mostrar en estos siglos su gloria y su poder. La palabra también menciona en Corintios: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Es decir, los secretos del reino son dados a la iglesia para que nosotros mostrásemos al Hijo. Es necesario, es importante que la iglesia muestre al Hijo, que la iglesia no calle, que la iglesia muestre la gloria del Hijo que ha de venir. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de gracia. La dispensación de la gracia es un tiempo favorable para la iglesia. Para el ojo humano podrá decir: no, el mundo va de mal en peor. Sí, es cierto. Estamos en un tiempo de decadencia moral, ¿sí o no? Estamos en un tiempo donde la gente ya no cree en Dios, ofende a Dios, se levanta contra la iglesia. No es de extrañarse, hermano, que a usted lo rechacen, lo difamen por ser llamado creyente, por ser llamado cristiano. No se extrañe por eso, hermano. Sino por el contrario, levante su mirada. No ponga su mirada en lo terrenal, sino levante su mirada. Erguíos y levantar vuestra mirada. Vuestra redención está cerca, mi hermano. Yo pensé que usted se iba a emocionar por eso. La redención de Cristo está cerca para todos los hijos de Dios. Pero antes de que Él venga, escúcheme bien, el tiempo de gracia, la dispensación de gracia inició con la muerte de Cristo y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Antes de que la iglesia sea arrebatada, necesitamos mostrar en estos siglos, en este siglo XXI, donde hay pecado, decadencia moral, de mostrar su gloria. La voz de Dios es la iglesia. ¿Usted sabía que el enemigo quiere callar la voz de Dios a través de los tiempos? En medio de todas estas dispensaciones, el enemigo ha querido callar la voz del profeta, la voz del hombre o la mujer de Dios. ¿Para qué? Para que no se manifiesten los secretos del reino. La iglesia es el agente del reino aquí en la tierra. Nosotros somos los embajadores que anunciamos las buenas nuevas. Repito, ¿en qué tiempo estamos? No, parece, hermano, que no me escuchó. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo de gracia. Y en el tiempo de gracia es un tiempo favorable para la iglesia, donde mostramos su gloria, su poder. Para que le quede a usted más claro esto, vayamos a Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Cuando lo tenga, diga amén, gloria a Dios. Efesios capítulo 1, versículo 9 y el 10 dice así: dándonos a conocer que el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y el versículo 10, vea qué poderoso: de reunir todas las cosas. ¿Cómo dice? ¿Está conmigo? De reunir todas las cosas. ¿En quién? En Cristo, quien es nuestra cabeza. En la dispensación. ¿Qué es dispensación? Un tiempo que Dios derrama sobre X pueblo, o sobre X siglo, sobre X momento. Es un tiempo que viene de Dios, de acuerdo a su soberanía. Dice: en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermano, estamos viviendo un tiempo favorable. Es necesario que la iglesia aprenda a levantar su mirada y ya no se fije tanto en lo terrenal. Sí se va a aumentar la iniquidad, sí se va a aumentar el pecado, pero en medio de todo ello sencillamente son señales
de que la redención está cerca. La iglesia lo que necesita hacer y entender es aprenderse a meter en el espíritu de la palabra, tener revelación del cielo para entender y discernir los tiempos en que estamos viviendo. Si usted no está alineado con la voluntad de Dios, es muy sencillo, es porque ha dejado de tener revelación. Pero usted y yo tenemos que alinearnos con el diseño divino, la estructura divina y con la voluntad del cielo. Y la voluntad del cielo la encontramos en su palabra. Por eso es importante ver su palabra, leer su palabra, para nosotros ser entendidos en qué tiempo estamos viviendo. Es triste que mucha gente no sabe en qué tiempo está viviendo. Es triste que mucho creyente no sabe para dónde va. Es triste que mucho creyente ya la vida no le sabe. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque la revelación ya no está fluyendo en él o en ella. Si el tiempo de la gracia inició con la muerte de Cristo, quiere decir que ahí fue donde se rompió el velo. Se rompió el velo, algo se rompió, algo vino del cielo a darnos algo mayor a nosotros. El misterio vino del cielo, la escalera al cielo es Jesucristo. Él vino, nos reveló a nosotros las múltiples misericordias. Fue revelada a la iglesia el propósito eterno en la cruz del Calvario. Qué poderoso. Él dijo: cancelado, tetelestai, consumado. Todo fue cancelado, pero no todo quedó allí, hermano, porque hay diferentes etapas en la vida de Jesús. Encontramos al Jesús profetizado, encontramos al Jesús anunciado, encontramos al Jesús encarnado, encontramos al Jesús que nace y crece, encontramos a Jesús que se da a conocer, encontramos al Jesús que ministra a la gente, encontramos al Jesús crucificado, encontramos al Jesús sepultado, encontramos al Jesús resucitado y encontramos al Jesús ascendido y encontramos al Jesús entronado, el indescriptible. Aleluya. Y precisamente, mi hermano, ese es el tiempo en el que estamos viviendo ahora. El Jesús entronado, el Jesús indescriptible, es el tiempo en que estamos viviendo. Él está en su trono, aleluya, pero está en su trono sentado sobre un lugar muy alto. Y la Biblia nos enseña que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Eso significa que pagó la deuda y nos tomó y nos elevó a su misma altura para hacernos herederos del reino y para entender los secretos del reino y para anunciar su gloria en los siglos venideros. La iglesia hoy más que nunca no puede callar, sino que tiene que anunciar las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vaya conmigo a Efesios capítulo 3 y el versículo 2, por favor. Efesios capítulo 3 y el versículo 2. La palabra nos declara lo siguiente: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. El apóstol Pablo estaba hablando de que le fue dada a él por revelación, dar a conocer a la iglesia de Éfeso lo que Dios le estaba dando. La administración de la gracia. Estamos en la dispensación de la gracia, donde muchos se han vuelto contra Dios, donde la gente no cree en Dios. Todo eso tiene que cumplirse. Pero la iglesia, hablo a la iglesia, que es la voz de Dios, no podemos callar y no podemos detenernos. Tenga en cuenta que el enemigo siempre va a querer callar la voz del profeta. Usted se acuerda que el profeta Elías, Dios le dio una gran victoria con los profetas de Baal. Y después de esa gran victoria, avergonzó a Baal, avergonzó a sus profetas, y Dios le dio una gran victoria, salió victorioso. Pero después de salir victorioso de ese acontecimiento, hubo una mujer llamada Jezabel, hija del diablo, que le dijo al profeta: vas a caer en mis manos, te voy a cortar la cabeza. Siempre el diablo, el enemigo, va a querer callar la voz del profeta. ¿Y quién es la voz de la iglesia? Aquí en la tierra, perdón, ¿quién es la voz de Dios aquí en la tierra? La iglesia. Usted es la voz de Dios, ¿me está escuchando? Usted es la voz de Dios. Y si usted no habla, las piedras lo van a hacer, porque la palabra tiene que cumplirse. Es por eso, mi hermano, que cuando alguien no quiere, Dios no se detiene. Usted no quiere, levantaré a otros. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que cumplirse. A mí lo que me preocupa, hermano, es que hay mucha iglesia que está como distraída, que no sabe para dónde va, que está como conforme con lo que tiene, cuando realmente Dios quiere darme revelación para darme cuenta en el tiempo que estoy, lo que soy y para dónde voy y lo que tengo que hacer. Diga conmigo: yo soy la voz de Dios. Más fuerte: yo soy la voz profética de Dios.
Y así como la voz del profeta quería al enemigo apagarla, en el profeta Elías no pudo y se extendió. Elías se fue al cielo y Dios derramó esa voz. ¿Sobre quién? Sobre Eliseo. Y el legado continuó. La voz de la iglesia no puede callar. A manera de hacer una breve reseña histórica, usted se acuerda también de que Juan el Bautista, anunciando a Cristo, que dijo aquella mujer también que la tomó ese espíritu jezabélico, Herodías. ¿Se acuerda la mujer Herodías? Quiero la cabeza de Juan el Bautista, porque el enemigo siempre va a querer callar la voz del profeta. Sí, le costó la vida a Juan, pero el mensaje siguió y no se detiene. Porque el mensaje de la cruz, el mensaje que vino del cielo, nadie lo va a detener. Amada iglesia, y la Biblia menciona a Juan como que él dice: yo le voy a bautizar, les bautizo a ustedes con agua, pero el que viene atrás mío le va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. El que viene atrás mío es el Jesús anunciado. El que viene atrás mío es el Jesús encarnado. El que viene atrás mío es el Jesús profetizado. El que viene atrás mío es aquel que reinará. El que viene atrás mío es el indescriptible. El que viene atrás mío es el que gobernará y regirá con vara de hierro. Y déjeme decirle, hermano, que en qué tiempo estamos. En el tiempo de gracia, pero estamos en el tiempo del Jesús entronado. Él está sentado sobre un trono. A Él nadie lo mueve. Cuando hablamos de Jesús entronado, es el tiempo de la iglesia. Y es el tiempo en que yo estoy viviendo y en que usted está viviendo. Desde el momento que Jesús se separó, fue llevado y se sentó, dejó de ser el Jesús geográfico. ¿Me está escuchando? Ya no se le designa como rey de los judíos. Ya no lo limita ni el tiempo ni el espacio. Él está sentado sobre un trono de gloria. Y lo que más me bendice, hermano, y no puedo entender mi mente, es que Él vino y murió por mí, canceló mi deuda. Y cuando dijo que todo está hecho, me elevó a su misma altura, aleluya. No, Él no se agachó, Él me elevó a su altura. Donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. Es más, le digo algo, ya el camino está preparado. Ya Él preparó la habitación, ya Él preparó todo. Para que donde yo esté, también la iglesia esté. Pero la iglesia tiene que aprender a fluir en la revelación de la palabra en estos tiempos. Repito, que estamos en el tiempo de gracia, que va a terminar con el arrebatamiento. Antes de que la iglesia sea arrebatada, la iglesia tiene que anunciar como nunca antes la voz de Dios por medio de todo lo que hace y dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo quisiera, hermano, que usted en sus redes sociales, más que darle me gusta a algo, pueda compartir este mensaje, pueda decirle a sus amigos, a sus vecinos, en Él está la solución. El Jesús entronado te está buscando. El Jesús ascendido quiere darte a ti lo mejor. Necesitamos anunciar a Cristo. No es de extrañarse, le decía hace un momento, tanta difamación. Vea, hermano, si hasta lo desprecian por ser cristiano, diga aleluya. Si a usted le hacen bullying por ser cristiano, diga aleluya. Eso tiene que cumplirse. Lo que yo tengo que entender no es lo que me haga en esta tierra. Lo que tengo que entender es en qué tiempo estoy. Pero mucha gente solo está mirando lo terrenal y se preocupa y se afana. Y muchos, aleluya, solamente están metidos en sus negocios, pero no se dan cuenta que Jesús les dice, levanten su mirada al Jesús entronado. El indescriptible, el que Juan vio en la isla de Patmos, no podía describirse porque Él es grande, eterno, poderoso, sobrenatural. Nadie puede describir su grandeza. Él es el indescriptible. Ese Jesús entronado está en ti, está en mí. Y ese Jesús entronado nos hace entender en esta mañana, a través de los tiempos proféticos, que estamos en un tiempo determinante. Sí hay pecado, sí hay maldad, pero la iglesia tiene que levantar su mirada. La redención está cerca, no sabemos el día ni la hora. Lo que sí entendemos y sabemos es que yo soy la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo, Él es la cabeza, y es una cabeza firme. Nadie podrá derribar la cabeza al indescriptible que se llama Jesús. Él es la máxima autoridad. Vayamos a Efesios capítulo 1 versículo 20, por favor. Y en lo que usted busca Efesios 1:20, le hago la siguiente pregunta:
¿Desde dónde y de quién recibe la iglesia el poder y la autoridad? De Jesús, nuestra cabeza. 1:20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Desde los lugares celestiales, aleluya. Efesios 1:22, lo recibe de la cabeza. Vayamos entendiendo, ¿de dónde recibe la iglesia el poder y autoridad? De Jesús, que está sentado en el lugar celestial. ¿De quién recibe el poder y la autoridad? Sencillamente dice: y sometió todas las cosas bajo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Está fácil, ¿verdad? ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Quién es la cabeza? Una pregunta: ¿el cuerpo puede funcionar sin cabeza? Hace un momento le estaba diciendo que el enemigo quiere callar la voz de Dios. ¿Dónde quiere golpear? La cabeza. Pero es que la cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo, no pueden derribarla. Pero el cuerpo tiene que estar unido a la cabeza para entender los tiempos proféticos. Yo soy esa voz de Dios, yo soy las manos de Dios, yo soy el cuerpo, y mi cuerpo estará siempre vigoroso. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. ¿Que la cabeza de Juan el Bautista la cortaron? Sí. Pero el mensaje de la verdadera cabeza nunca lo cortaron. Hoy usted abre las redes sociales, el Facebook y otras redes sociales, y se encuentra burla hacia los cristianos, y se encuentra difamación. Pues todo eso tiene que suceder. ¿Saben por qué? Porque el enemigo siempre va a querer callar la voz de Dios. Usted no se extraña, hermano, lo que pasa a nivel país, a nivel de todo el mundo. No, el enemigo, sus huestes de maldad siempre van a querer callar la voz de Dios. Pero la iglesia tiene que entender que ha sido puesta en esta tierra como una columna, como un baluarte de la verdad. No temas, no desmayes, levántate, porque hay promesa en la Biblia donde dice: levántate, resplandece, sobre ti amanecerá la gloria de Dios, sobre ti amanecerá la gloria del Rey. Las tinieblas van a cubrir la tierra, sí, pero sobre ti amanecerá el sol de justicia. Lo dice la Biblia y yo lo creo y no lo razono. Si lo dice mi papá, lo dice la cabeza, yo lo creo. Mi cuerpo, el cuerpo de Cristo, depende de la cabeza, y como la cabeza es Cristo, estaremos firmes y seguros. Amado hermano, vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 15. Aquel que es la cabeza, Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Efesios 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Bendita sea su palabra. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aleluya. Hermano, vea qué poderoso esto. ¿Qué hizo el Padre con Cristo antes de ponerlo por cabeza en la gloria? ¿Qué hizo el Padre con Cristo antes de ponerlo por cabeza de la iglesia? ¿Sabe qué hizo? Lo resucitó de los muertos, lo sentó a su lado. La resurrección, ascensión y entronación de Cristo son el milagro más extraordinario que podamos tener. Voy a repetir esto, hermano, porque aquí hay revelación de Dios para usted y para mí. ¿Qué hizo el Padre con Cristo antes de ponerlo por cabeza de la iglesia? ¿Qué fue lo que hizo? Tenía que morir, tenía que resucitar, tenía que ver una evidencia, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se le puso en un lugar muy alto. Ahora la pregunta es: ¿qué hizo Cristo contigo antes de elevarte a su altura, antes de darte la naturaleza divina? Primero te rescató porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Nos resucitó, nos levantó como Él se levantó. Y la Biblia dice que no solamente me levantó, sino que me puso en lugares celestiales para que gobernásemos con el poder, la unción de lo alto, la unción del Santo de Israel, la unción del Mesías, con su carácter, con su talla espiritual. Eso fue lo que sucedió, mi hermano.
Esto está poderoso. El Padre con Cristo, antes de ponerlo por cabeza, tenía que ir a la cruz. La iglesia hemos sido resucitados con Cristo. ¿Pero para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gloria de su herencia. Desde antes de la fundación del mundo Él me conocía. Oh hermano, qué poderoso es esto. La Biblia dice que nosotros somos menores en potencia que los ángeles. Usted y yo no tenemos las características de los ángeles. Los ángeles son veloces, viajan más rápido que la luz. Usted y yo no podemos hacer eso. Los ángeles son más fuertes que nosotros. Pero lo grandioso, ¿sabe qué es? Le hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria, lo coronaste de honra, lo coronaste y lo elevaste a tu misma altura. En mi mente no cabe eso. Cómo su grandeza, cómo su poder fue depositado en el cuerpo que es la iglesia. Y eso fue lo poderoso. Antes de que después de que Él resucitó, lo puso por cabeza. Y es que yo me imagino aquella escena del Cristo, porque hay etapas. El Cristo que vino a la tierra, el Cristo encarnado, el Cristo que nació y creció y ministró a otros. Pero había una etapa del Cristo crucificado donde mucha gente pensó que todo se había acabado. No. Es que la muerte de Cristo da vida. La muerte de Cristo da vida. Todo aquel que se acerca a Cristo y muere a su yo es resucitado a una nueva vida de gloria. Y entonces cuando el Cristo resucita al tercer día, Él resucitó, dice que la muerte no pudo detenerlo, hermano. Yo eso me emociona. La muerte no pudo detenerlo, hermano. La muerte no pudo detenerlo. Eso quiso decir que Él fue el primogénito. Él se levantó primero para que cuando Él venga por la iglesia, dice, los muertos en Cristo resucitarán. Hermano, hay un familiar tuyo que ha muerto en Cristo, será el primero en resucitar. Y eso, hermano, me emociona tanto, hermano, porque la muerte no pudo detenerlo y la muerte nunca podrá detener a la iglesia. Pueda que usted y yo muramos en este mundo, pero es que este mundo no es mi morada eterna. Yo entenderé que es el principio de una vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. Pero hay que entender los tiempos en que estamos viviendo. Ya no es tiempo de jugar, ya no es tiempo de distraerse, es tiempo de plantarse en la palabra y decir, Señor, examina mi vida, enséñame, escudriñame, pero ayúdame a entender los tiempos en que estoy viviendo. La iglesia tiene que ser entendida en los tiempos en que está viviendo. Y estamos viviendo en el tiempo de la dispensación de la gracia, que va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Y yo me voy con Cristo, hermano. ¿Y los demás? Yo me voy con Cristo. Y usted también. Yo me voy con Cristo y usted también. Yo me voy con Cristo y usted también. Como que al lado derecho lo creen más, no sé por qué. Yo me voy con Cristo y usted también. Están locos. Eso que Cristo viene es mentira. Vea, en los tiempos en que se predicaba este mensaje, en los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos de Pedro, la gente decía que esto eran fábulas, que esto no era cierto. Hoy en día siguen diciendo lo mismo, pero es que no han entendido que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 como un día. En Él están los tiempos, en Él está la eternidad. Yo solamente me ocupo de aprender a moverme en su fidelidad y en el tiempo de gracia, que es un tiempo favorable. Amado hermano y hermana, ¿cuál era el anhelo cuando Pablo escribió en Efesios 1:16 al 19? Leemos Efesios 1:16 al 19. El anhelo de Pablo, cuando hablo de Pablo, es la revelación que Dios le dio a Pablo. Y es lo que Dios quiere para usted y para mí en estos tiempos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vean el anhelo de Pablo, sigamos adelante. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de ¿qué? Sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sigamos adelante. Sigamos. Alumbrando los ojos de ¿qué? Del entendimiento, para que ustedes entiendan en qué tiempo están viviendo,
Sigamos el 19 una vez más. Y para que entendamos la grandeza de su poder y para que entendamos según la operación del poder de su fuerza. Esa era la oración de Pablo. Y esa es la oración de Cristo por su iglesia. Porque repito, la escritura, la palabra vino del cielo. Amada iglesia, el deseo de Dios es que usted y yo recibamos la herencia del Padre, que es conocerlo, pero no al Jesús físico, sino al Jesús entronado. Conocerlo a Él mediante la sabiduría y la revelación. Es importante que usted le diga a Dios: dame sabiduría y dame revelación para entender los tiempos. Conocer cuál es la esperanza. Y la Biblia menciona la esperanza bienaventurada, la venida de Cristo. Saber cuáles son las riquezas de su gloria. Saber cuál es la superinminente grandeza de su poder. Y conocer la operación del poder de su fuerza. Leamos de la pantalla Efesios capítulo 3 y el versículo 20. Este versículo, hermano, está poderoso. 3:20 del libro de Efesios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Quién da esto? Lo transmite y lo ministra a la cabeza que tiene el cuerpo. Vemos cómo Pablo va a cerrar esta sección declarando que la iglesia no es un cuerpo sin dirección. No. Diga conmigo: yo soy el cuerpo de Cristo y tengo dirección. Leamos Efesios 1, 22 y 23. La iglesia es un cuerpo con destino. La iglesia es un cuerpo con propósito. La iglesia no golpea al viento. La iglesia está puesta en la tierra con propósito eterno. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Y sometió las cosas, ¿dónde? Bajo los pies. Y lo dio por cabeza, ¿a quién? A la iglesia. Versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y qué es plenitud? Hay una palabra que se ocupa, el pleroma. Aquel que está lleno nunca deja de estar lleno. La cabeza siempre estará rebosando. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es su cuerpo. Ninguna relación puede ser más estrecha, unida y dependiente como es la cabeza unida al cuerpo. Estos son uno. Así la cabeza, Cristo, y su cuerpo, la iglesia, somos uno. Aleluya. Y esa fue la oración que Cristo hizo ante el Padre. Padre, así como tú y yo somos uno, quiero que la iglesia sea una conmigo. Aquí hay revelación, mi hermano. El pleroma, el que está lleno, nunca va a dejar de estar lleno. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo tenemos una cabeza segura, poderosa, inalcanzable para el enemigo y sus demonios, mientras la cabeza tenga vida, el cuerpo es indestructible. Voy a repetir esto. Mientras la cabeza tenga vida, el cuerpo es indestructible. A ver, saboréelo, porque eso está poderoso. Y cuando nos muramos, sí, el polvo vuelve al polvo, dice la Biblia. El Espíritu a Dios, ¿quién lo dio? Mi destino no es la tierra, es el cielo. Mientras la cabeza sea inalcanzable para el enemigo, el cuerpo será indestructible. Entonces la pregunta es: ¿por qué usted se detiene? Porque esto no cumple el propósito de Dios. ¿Me está hablando a mí, pastor? Sí, a usted le estoy hablando. ¿Por qué usted se detiene si la cabeza no se detiene? ¿Por qué usted se detiene si su cuerpo es indestructible? Hablo del cuerpo espiritual, no este natural. Porque este cuerpo se va al polvo. Seremos transformados cuando Él venga por nosotros. Cuerpos inmortales, transformados a vivir a la morada eterna. Amada iglesia, todos sabemos que la plenitud es que el que está lleno nunca deja de estar lleno. Él llena, cumple y completa totalmente a la iglesia de Cristo, que es su cuerpo.
Lea conmigo Juan 1:16, donde dice que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir eso? La inagotable fuente, los recursos eternos, las cuales podemos echar mano y tomar. Eso es plenitud. ¿Qué es plenitud? Hermano, y déjeme decirle, estamos viviendo hoy, 2018, una plenitud de renuevo. No, parece que no me escuchó. Una plenitud de renuevo. No me quede mal, por favor. ¿Qué dice Isaías 4:2? Vamos a mitad de año, tiene que aprendérselo. Isaías 4:2, ¿qué dice? El renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y para honra. Todo lo que hagas bajo el renuevo de Dios, es decir, bajo Jesucristo, será prosperado. Dice a los sobrevivientes de Israel, a los que son fieles, a los que son diligentes, a los que aman su venida. Por eso yo creo en el renuevo de Dios para mi vida. Hay un renuevo de plenitud, hay un rebosar de la presencia de Dios, plenitud de renuevo. Eso significa, amado hermano y hermana, que la iglesia está llena del que está lleno. ¿Me está escuchando? La iglesia está llena de lo que estuvo lleno el que siempre está lleno. Efesios 1:23. Oh, dele aplauso a Dios, dele gloria a Dios, mi hermano. De su gloria, de su plenitud tomamos todos. Efesios capítulo 1, versículo 23. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Entendió eso? Si la cabeza es indestructible, el cuerpo será indestructible y el cuerpo tendrá llenura. La iglesia de Cristo que está en la tierra no está puesta por casualidad. No es una iglesia sin destino, es una iglesia de propósito. Ahora soy hijo de destino, ahora soy hijo de propósito, ahora tengo herencia eterna. ¿Por qué me voy a callar? No callaré, sino que anunciaré la gloria de mi Padre. Y vamos a ir concluyendo con lo siguiente. La plenitud significa la completa madurez a la que debemos llegar todos los creyentes. Hermano, pregunto nuevamente, ¿en qué tiempo estamos? En el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia. Y comenzó con la muerte de Cristo. Y cuando Cristo murió, ¿qué sucedió? Ascendió, Jesús entronado. Entonces se hizo cabeza de la iglesia. Jesús entronado, sustentando a la iglesia, que es su cuerpo. Usted y yo hemos sido resucitados a una nueva vida. Tenemos que aprender a fluir en la dimensión del Espíritu. Efesios 2:6. Cerramos con este versículo. Cristo resucitó, usted y yo también. ¿Quién fue resucitado y sentado en el mismo lugar con Cristo? ¿Quién fue resucitado y puesto con la misma dignidad y autoridad con Cristo? Diga, yo fui puesto a la par de mi Rey. Yo fui puesto a la par del indescriptible. Yo soy cabeza y no cola, porque soy el cuerpo de Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Aleluya! Mi autoridad, mi dignidad, mi herencia, mi paternidad, mi llamado, mi propósito vienen de la cabeza que es Cristo. Ya no está en una tumba, Jesús entronado. Pero ese Jesús entronado está esperando la orden del Padre, porque el tiempo de la gracia se va a terminar cuando Él venga por la iglesia. Levante su mano conmigo y dígale: estoy esperando la venida del Mesías. Padre bueno, hoy levantamos nuestra voz, hoy levantamos nuestra mirada al cielo, porque entendemos que nuestro destino no es la tierra, sino que es el cielo. Estamos en un tiempo de gracia, es un tiempo de misericordia,
Pero la iglesia se levanta hoy más que nunca con voz profética. La iglesia nadie la va a detener. El mensaje de la cruz nadie lo va a detener. Nosotros hoy nos levantamos y hemos sido empoderados de la gloria eterna. Jesús resucitó, Él me resucitó. Yo resucité con Cristo. Él me elevó a su misma altura. Él me hizo heredero. Él me dio autoridad. Él me dio dignidad. Él me dio propósito. Él me dio identidad. Así que iglesia, Él te dio identidad, Él te dio destino. Levántate, 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 levántate y empieza a entender el tiempo de tu llamado. Es un tiempo de redención que se acerca y la iglesia será arrebatada. Padre, nosotros te amamos, amamos tu presencia, amamos tu venida, esperamos el retorno inminente de tu presencia, de tu gloria, de tu venida. Esperamos tu venida, Dios mío, aleluya. Gracias porque tu palabra dice que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, vas a descender del cielo. Y nosotros estamos confiados y creemos que iremos contigo. Solamente ayúdanos a permanecer en la rectitud de tu palabra. Ayúdanos a permanecer en la herencia eterna. Ayuda a tu iglesia. Oro por tu iglesia para que no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, sino que esta iglesia, que es tu cuerpo, y es un cuerpo indestructible, porque la cabeza es indestructible. Oro para que tú le fortalezcas en el hombre interior. Oro para que la iglesia venga sobre la iglesia revelación, sabiduría, ciencia, inteligencia, conocimiento. Que la manifestación séptuple del Espíritu de Dios venga sobre la iglesia, porque ese es el renuevo de plenitud. Señor, da a la iglesia revelación, sabiduría, discernimiento para que entienda los tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has dado autoridad y dignidad. Por lo tanto nos levantamos. Di conmigo: yo me levanto y no renuncio a mi llamado. Yo me levanto y no renuncio al llamado eterno. Yo me levanto y no renuncio a mi propósito eterno. Él me llamó, Él me glorificó, Él resucitó mi vida, Él puso mi vida sobre lugares altos para que yo muestre en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria. Iglesia, a ti te bendigo. Iglesia, te cubro con la sangre de Cristo. Iglesia, declaro sobre ti cobertura divina y oro para que la unción del Santo permanezca y se desarrolle en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por este tiempo de gracia, esta dispensación de gracia. Vamos a terminarla y yéndonos con el amado de nuestra alma, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Amén, amén.